Voy a explicar hoy el primer servicio que voy a enseñar. Este servicio que me va a permitir cargar las escenas. Este Scene Manager no es el Scene Manager de Unity. Es algo que vamos a hacer nosotros y vamos a hacer un servicio global y lo vamos a inyectar con el vContainer en todos los GameObjects que necesitamos y desde cualquier sitio vamos a poder cargar una escena. Al tener toda la lógica en un servicio vamos a tener todo centralizado, entonces todos los cambios, etcétera, por ejemplo, si queremos cambiar de música, de cambiar cámaras, etcétera, todo va a quedar registrado en un único paso, en un único sitio. ¿Para qué nos va a servir realmente tenerlo todo centralizado? Todos esos servicios que tenemos en el Asyncore van a estar también unidos al servicio de escenas y vamos a poder ejecutar los pasos conectándonos a esos servicios, activando transiciones de pantalla, generando assets, inicializando GameObjects de manera síncrona, cargando assets desde la nube, generando pools de objetos. Como se conecta a todos esos servicios, vamos a crear una cosa que se llaman pipelines. Las pipelines van a ser un orden de ejecución, en cada uno de los pasos es asíncrono y vamos a estar organizando las pipelines que nos interesen para poder, cuando hacemos el cambio de escena, que todo haga algo lógico y que todos esos pasos vayan de manera lógica. Bien, entrando ya en lo que sería el Scene Manager. El Scene Manager va a tener un scriptable object que vamos a estar generando por cada una de nuestras escenas, que es el Scene Definition. El Scene Definition nos vamos a tener a nivel de datos todo lo que nos interesa cargar cuando hacemos esa llamada de carga a esa escena. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la música, si quisiéramos cambiar el contexto, si es 2D o 3D, para modificar el renderizado, cambiar la cámara. También podemos añadirle, si quisiéramos generar pools, cambiar el contexto de inputs. Y este mismo Scene Definition va a tener lo que os he dicho antes, que es importante, que es la pipeline. Tengo organizados para poder tener dos pipelines distintas, una fast y una full. La diferencia es que la fast será una carga rápida, como indica el nombre, que antes de ejecutar una u otra vamos a mirar cuántos datos necesito cargar. ¿Por qué? Porque me interesa que la fast simplemente sea un fundido en negro y que aparezca la escena y tener ya todo cacheado, todo descargado, etcétera. Y la full me interesa cuando necesito descargarme todos esos assets o necesito preparar muchas cosas. Eso lo veremos en vídeos más adelante. Lo importante de esa carga de escenas es que cuando yo llame esa carga de escena con el Scene Definition, también le voy a pasar un Scene Context. El Scene Context son las referencias a todos esos servicios globales. Por ejemplo, ya os he comentado antes, si quiero hacer una llamada a la música, voy a necesitar el servicio de música, si quiero pararla. Luego tengo un servicio especial, que sería el de Fade In, Fade Out, que sería para hacer transiciones de pantalla, que simplemente son dos pasos concretos para poner la pantalla en negro, mostrar la escena. Pero luego puedo añadir servicios de persistencia para guardar la escena, para quitar la escena, para liberar la memoria de los adresables, etc. Cada una de estas pipelines, una vez configuradas, se las voy a poner al Scene Definition, son completamente reutilizables y al llamar a esa escena se va a ejecutar esos pasos. Vamos a ir ya a Unity y os voy a explicar cómo funciona. Como veis, tengo aquí en mi Scene Manager y tengo mis definiciones de escena. Por cada una de las escenas que quiero cargar, aquí imaginaos un poco que sería como la parte esta de Unity, de ir organizando tus escenas, pero yo tengo aquí mis definiciones. Definición de persistencia, por ejemplo. Esta sería la capa de persistencia que hemos hablado, donde voy a tener las cosas que quiero que el juego mantenga siempre cargado. Tengo mi número de escena, mi alias. Tengo, por ejemplo, le puedo añadir una referencia a la escena por si quiero que sea un adresable en vez de una escena que sea en build, que esté, digamos, preconstruida.
Le puedo añadir, de momento no tengo ninguno, pero le podría añadir los strings de los grupos de los adresables, por si quisiera cargar toda esa parte de todas esas assets en ese proceso de carga. Tengo un extend type. El extend type no deja de ser el tipo de escena, si es un menú, si es una escena de juego, etcétera. Porque, por ejemplo, me interesa que solo haya una escena de juego cargada a la vez, por si quiero pasar de un mapa a otro. Como todo van a ser cargas aditivas, es importante tener algo que controle ese tipo de carga y que quite una y luego añada la otra. Y luego lo que os he hablado al final, que sería la extend pipeline. La extend pipeline, si os fijáis, simplemente son pasos. Tengo el paso de debug, que me muestra información por pantalla, y el paso de carga de escena. Si nos vamos a algo más complejo, por ejemplo la de game, tengo fundido en negro, cárgame la escena, muéstrame los datos en pantalla, genérame una pool de objetos para poder utilizar en el juego, para no tener que generarle todos esos objetos al usuario en escena y hacer que tenga eso, que se le congele el juego o le reduzcan los FPS. Y luego pues, tengo el fade out, que simplemente vuelve a mostrar la escena. Para enseñaroslo, voy a darle al play. Ahora mismo no tengo ninguna escena cargada. Y lo que sería mi servicio de fade, que lo tengo aquí en el GUI, tengo el alfa 1. Esto bajaría y mostraría la escena que hay detrás. Lo voy a poner a 1 y voy a usar la consola para cargar la escena 3, por ejemplo. ¿Veis? No ha hecho como ya estaba en Fate, no lo ha ejecutado. Es un paso asíncrono que ha considerado que ya está al final y ha seguido avanzando. Y aquí me ha ido ejecutando todos los pasos. Carga aditiva, el paso de debug, el paso de pool, etc. No hay pools definidas, pero el paso se ha ejecutado. Y finalmente el fade out. Si hago un load scene 4, por ejemplo, que sería otra escena, me hace un fade in y me carga la siguiente escena. Para que veáis que es bastante útil, sobre todo porque desde cualquier GameObject vais a poder poner extendManager.loadScene, cárgame esta, y os va a tener que hacer todo igual, sin tener que añadir en lógica. Si pusiéramos un paso que, como os he dicho, que parara la música, pues te pararía la música y arrancaría la música que pusiéramos nosotros en el extend definición. Es abstraer la carga de escenas a datos para evitar todo, añadir la lógica repetida miles de veces en sitios distintos. Bueno, ya hemos terminado el vídeo de esta semana. Podéis decirme si preferís clases más teóricas como las estoy haciendo o algo más práctico en el que enseñe un poco el código de cómo se ejecuta, etcétera. Opino que hoy en día no es tan importante tal vez el código, ya que tenemos IAs que nos pueden ayudar y a veces es más saber tener la idea un poco teórica y trabajar en ella. Dentro de poco os colgaré el GitHub donde podréis ver este módulo. Intentaré dejar 2 o 3 módulos que ya tengo bastante terminados, como la consola, etcétera. Y nada, cualquier cosa, acceder al Discord. Si queréis seguir viendo estos vídeos, suscribiros. Y muchas gracias.